sé cómo expresar mis emociones después de este taller. Suena como algo mecánico casi, pero ver esto de norte de Corea, pues siempre toca nuestros corazones y gracias los que han presentado esto. Leamos de nuevo de Apocalipsis 6. Vamos a comenzar ahora con este asunto de la obra misionera y las oraciones de los santos. Comenzando o leyendo ahora del versículo 9, Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vamos a orar ahora y pedir la ayuda de Dios de ver cómo es la obra misionera y las oraciones de los santos. Oremos. Gracias, oh Señor, por estos cuadros que hemos visto de diferentes países y las grandes necesidades de México y hasta Corea del Norte. Ayúdanos, oh Señor, proclamar su nombre, aunque nos cuesta tanto, aunque nos cuesta nuestras vidas. Enséñanos, oh Señor, cómo orar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nosotros tenemos este cuadro en Apocalipsis 6 de estos 4 jinetes saliendo así con guerra, con plagas y con toda esta violencia y toda persecución a los creyentes y todo esto así por toda la tierra. Y por supuesto, emperados con conquistar, los jinetes rojos quitan el shalom del mundo. Y tenemos esto así como un cuadro vivo delante de nosotros, estos símbolos en marcha a darnos este cuadro del mundo en lo cual que vivimos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Y en estos versículos tenemos la respuesta. Nosotros oramos. Oramos. Por supuesto, tenemos que perseverar en el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que seguir con el evangelismo, pero sin Cristo no podemos hacer nada. Es por esto encontramos en este pasaje las oraciones. Entonces, tengo 3 preguntas muy sencillas para enfocar en este pasaje. Primero, ¿quiénes son estas almas? ¿Cómo oran? Y al final, ¿cómo vivieron o cómo debemos nosotros vivir? Primeramente, entonces, con este pasaje, vamos a mirar estas 3 preguntas sencillas y después, al final,
una exhortación sobre los últimos versículos, los versículos 12 a 17 del pasaje. Entonces, al trabajo, nosotros juntos. ¿Quiénes son estas almas bajo el altar? Se trata del quinto sello, crucial para la iglesia de Cristo. A ver esto. ¿Quiénes son? Nos dice, mirando el pasaje, nos dice que han sido muertos. ¿Por qué? Dice, por la palabra de Dios y su testimonio. ¿Y qué sabemos de estos? Pues tenemos estas palabras en Apocalipsis 14, el versículo 13, que muchas veces usamos esto en un funeral de un creyente. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay un descanso. Y estos que están allá, pues como de Pablo sabemos que ausentes del cuerpo están presentes con el Señor. Y estos que están con el Señor, sus cuerpos todavía aquí en la tierra, ellos están con el Señor. En un sentido podemos hablar de ellos como desnudos porque no tienen su cuerpo, pero sus espíritus están con el Señor. ¿Y qué más tenemos? Dice, están bajo el altar. Es decir, que salvos por la protección de Dios. Este altar significa el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramado por los elegidos, por el pueblo de Dios, por los que creen en Cristo Jesús, por estos que están ya con el Señor, y todavía hay otros que van a llegar a conocer al Señor. Pero estos sí se murieron en Cristo. Bajo la sangre de Cristo tienen protección. ¿Qué más tenemos? Interesante. Dice, quizás, ¿hasta cuándo? Hasta que se complete el número de los elegidos. O que dice algo interesante. Esto es una descripción de los que están con el Señor. Son como pueblo de Dios, judíos y gentiles, mártires, los que han dado testimonio con su vida y palabra, han testificado de Jesús y se han muerto en el Señor. Son estas personas que han muerto como creyentes, los que sí han dado testimonio a Cristo, han identificado con Él, y no necesariamente dice que han sido quemados así por su fe, pero sí han dado su vida por el Señor. Y así es importante identificarlos. Así no es que cada uno de ellos han sido con un auto de fe quemados, pero sí han dado en Cristo su testimonio, la palabra de Dios, hasta que podemos hablar del significado de esta palabra mártir. Marturion quiere decir son testigos, testigos con su vida, con la palabra de Dios. Entonces la identificación así es que habían sido muertos. Y yo hago énfasis en esto, no necesariamente significa que se quemaron vivos, sino que vivieron como creyentes firmemente sujetos al testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Entonces, así debemos identificarlos. Y nosotros, con esto,
vamos a pensar que son estos creyentes que realmente han muerto entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa cuando Cristo viene de nuevo? Pues sí, ellos vienen, sus espíritus con Cristo, y vamos a tener una unificación, ¿está bien? Con sus cuerpos. Y vamos a vivir así de nuevo, vivos, con la esperanza de la eternidad, con la realidad de esto, así con nuestros cuerpos nuevos. El Espíritu, nosotros tenemos esto con este gran día, cuando Cristo viene con poder y la gloria de Dios. Todos debemos ser mártires vivos ahora. Y estos que están debajo del altar están orando, descansando, pero con actividad, orando. Todos los cristianos debemos ser mártires vivos, viviendo con la cruz, muriéndonos a nosotros mismos, dando nuestras vidas, mirando esta foto allá de estos creyentes en el norte de Corea y cómo ellos viven testificando, dando su vida. Nosotros también, aunque tenemos más libertad, debemos vivir nuestras vidas con este testimonio de la palabra de Dios. Y creo que me gusta tanto lo que ustedes tienen aquí de Jim Elliot. No sé si han leído la historia de él, pero estos sí, los 5 que dieron su vida. ¿Cuál año fue? 1956 creo que fue, que pues tratando de llevar el Evangelio a una tribu sin el Evangelio, perdieron sus vidas. Pero esto sí testifica a nosotros todos aún hoy. No es necio el que da lo que no puede guardar, para ganar lo que nunca podrá perder. Él y los 4 otros dieron su vida. Pero, ¿cómo es que Dios va a usar este testimonio? Nosotros sabemos la historia, cómo es que Dios ha enviado el Evangelio en una manera tan especial a estos allá en esta tribu. Entonces, ahora vamos a enfocar en el segundo punto, cómo oran. El texto dice, claman a gran voz, con fervor. Yo recuerdo cuando llegamos a Colombia, había muchas oportunidades en algunas iglesias donde cuando uno dice oremos, al principio, pues ya con 10, 15 minutos es casi pues todos gritando hasta que alguien grita ¡Amén! Y por fin ya uno puede enseñar. Pues yo aprendí de orar en silencio en mi corazón para no perder 10 minutos o 15 minutos de enseñanza. No creo que esto significa gritar. Dios no es sordo. Él puede oír hasta los pensamientos de nuestros corazones. Pero sí, esto quiere decir que debemos orar con fervor, confianza, pero también fervor, pasión. Y nosotros tenemos este asunto delante de nosotros en este pasaje, que ellos esperan orando. Y quizás podemos preguntar cuánto tiempo, pues es realmente para algunos de ellos ya 2000 años casi. Pero otros es más el corto tiempo. Pero todos están orando y nosotros debemos estar orando con fervor. Y nosotros tenemos el asunto de ser los que oren según el reloj de Dios, no el nuestro.
el calendario de Dios, no el nuestro, porque su calendario tiene que ver con la paciencia para que todo su pueblo de todas las diferentes partes de la tierra lleguen a conocer al Señor. Haylos en todas partes. Y nosotros sí tenemos que llevar este mensaje. Y también podemos ver algo importante, que sus oraciones piden la justicia de Dios, no la venganza personal. Y esto quiere decir que Dios y solamente Dios es el juez final, el juez justo. Y es la verdad que el siglo pasado había más mártires de la violencia que en todos los siglos antepasados o antes combinados. Es decir, que sí, hemos visto muchos que han dado su vida por Cristo para llevar el Evangelio y han vivido el Evangelio en su comunidad. Pero nosotros debemos tener paciencia. Todavía Dios tiene su obra en el mundo. ¿Cómo fue el resultado? Podemos hablar de la sangre de Abel. Clamó al Señor de la tierra y el Señor la escuchó. ¿Y qué fue el resultado? Pues una maldición sobre Caín. Y realmente nosotros sí tenemos un libro de oraciones. Hemos hablado un poco ya de los salmos imprecatorios y realmente podemos leer los salmos y ver que los salmos están llenos de estas imprecaciones o maldiciones sobre los enemigos de Dios. Quizás podemos decir que no es solamente unos salmos, esta docena o dos docenas de salmos, así que algunos identifiquen como salmos imprecatorios, sino realmente tenemos esta maldición sobre los enemigos de Dios como sal del mar. Está en todas partes. Los que van en desobediencia a Dios, pues están constantemente bajo la maldición de Dios. Y el que está orando que el reino de Dios vaya adelante. Y con esta oración, pues es como una maldición sobre el reino de Satanás, los enemigos de Dios. Entonces tenemos el asunto que las oraciones piden que Dios maldiga a los impíos, pero a la vez oramos por la conversión de ellos, que ellos lleguen a conocer y ver la grandeza de nuestro Dios. Interesante que el doctor David Martin Lloyd Jones, que era el hombre quizás por muchos en el mundo que habla inglés, han reconocido que Dios usó a este hombre en una manera muy grande, a hombres como Billy Graham o otros, John Stott o J.I. Packer y otros han reconocido cómo el Espíritu de Dios usó a este hombre para predicar el Evangelio. Y había un avivamiento en Gales y otra vez en Londres y la obra de Dios por medio de él. Y una vez yo escuchándole en los Estados Unidos predicando, él dijo sobre los salmos imprecatorios, ¿qué son? No hay nada malo en ellas, solo representan el fervor, la pasión del salmista. Está lastimoso y afligido porque esa gente no honra a Dios como debe. Quiero mostrarles así nada más que un ejemplar de esto. Podemos escoger muchos ejemplos, pero vamos a ver. Vamos a mirar el Salmo 83.
Si alguien nos hace el favor de leer los versículos 9 a 18, ¿quién con una voz así fuerte? A ver, ¿quién nos hace el favor? Trátalos como Madián, como a Sísara, como a Javín en el torrente de Sison, que fueron destruidos en Endor, que quedaron en estiércol para la tierra. Pon a sus nobles como Oreb y Seb, y a todos sus príncipes como a Seba y Salmuna, que dijeron, apoderémonos de los prados de Dios. Oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino, como paja ante el viento, como fuego que consume el bosque, y como llama que incendia las montañas. Así persíguelos en tu tempestad, y aterrorízalos con tu torbellino. Cubre sus rostros de ignominia, para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y turbados para siempre, sean humillados y perezcan, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Así es. Oramos que los enemigos de Dios pues están bajo la maldición de Dios, a la vez que ellos pueden reconocer el nombre tan glorioso de nuestro Dios. Estamos orando, sí, que el reino de Satanás sea destruido, a la vez que los que viven en la oscuridad lleguen a la luz del reino de Dios. Debemos reconocer que todos van a experimentar la justicia de Dios, la condenación de Dios sobre ellos, o lleguen a adorar a nuestro Dios. Es la realidad en todo momento. La oración de estos hombres, estas almas, es que Dios haga su voluntad en la tierra. Entonces, tenemos el asunto en Romanos 12, que ustedes pueden ver estas palabras de nuevo con sus propios ojos. Dice, no paguéis, comenzando con el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos las oraciones de estas almas y nosotros podemos aprender de sus propias oraciones, nosotros mismos. Y nosotros tenemos que pensar siempre en cómo nosotros debemos reconocer que nuestra tarea, por un lado, es destruir el malo y promover el reino de Dios. Un profesor mío, el teólogo Cornelius Van Til, era como hombre como teólogo, pero evangelista, le gustaba predicar en el aire libre, pero también sus libros, como he dicho, son libros escritos para los filósofos y los jirafas así, alta de inteligencia y todo esto, pero él, predicando la palabra de Dios, tener tiempo con sus vecinos, así llorando. Siempre yo recuerdo la primera vez de entrar en su casa pensando que era tanto como erudito y teólogo, filósofo, así todo esto. Y entré en su casa y allá en la pared, en letras así tan grandes, Jesús salva. Y nosotros tenemos este mensaje a todos. Pero a la vez, nosotros debemos ver que nuestra tarea es destruir lo malo. Van Til ha escrito con su pasión, es siempre parte del trabajo del pueblo de Dios vencer el mal,
Una vez que vemos este principio, no pedimos disculpas por los salmos, oraciones imprecatorias, sino nos gloriamos en ellos, oramos en Cristo, que venga su reino. Entonces, con esta perspectiva, ¿cómo es que nosotros debemos vivir? Pensando en cómo estas almas dieron testimonio con sus vidas. Los que estaban orando, ellos dieron testimonio con sus vidas a la palabra de Dios. Dice así que estos cristianos dan un retrato del cristianismo bíblico en su vida. Marturian, testigos, así. Su vida tenía esta perspectiva de mostrar a Cristo a todos. Nuestras vidas, nuestras oraciones, nuestra fe, ellos nos dan instrucciones, yo creo. Y nosotros sí debemos esperar hasta Dios tiene completo su pueblo. Mientras tanto, estamos con la palabra de Dios, dándole esta palabra, viviendo esta palabra, haciendo lo correcto en el rincón donde Dios nos tiene. ¿Cuántos años? Pues no sabemos. Nosotros sí tenemos fe en nuestro Dios y Él así tiene un pueblo y hay algo que nos cuesta. Vamos a mirar ahora rápidamente Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Un pasaje, creo que con frecuencia se malentiende. El versículo 24 ahora, Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algunos han tomado esto para decir que lo que Cristo sufrió en la cruz por nuestra salvación, nosotros ahora tenemos que completar esto. Pero lo que tenemos aquí no es completar la redención que tenemos completa en Cristo Jesús, sino es de la obligación, el privilegio de nosotros de completar la aflicción para llevar el evangelio al mundo, a su pueblo, a su iglesia, a su pueblo en todas partes. Y cuesta para hacer esto. Hay aflicción, hay tribulaciones, hay tribulación en una manera muy grande. Nuestras oraciones, sí, son importantes y nosotros tenemos que vivir así con este asunto que hay que sufrir para llevar el evangelio. Nos cuesta para hacerlo. Debemos hacerles que otros sepan de los sufrimientos de Cristo por salvar a los pecadores. Y nosotros debemos llenar lo que falta todavía para llevar, extender este evangelio a todos. Lo que falta en sus aflicciones no se trata de la redención, sino de la proclamación y vida, predicando el evangelio con nuestras vidas. No es como ser kamikaze, es decir, estos pilotos de Japón que cuando no tenía más bombas en su avión, pues ya
llegar al barco grande para matar tantos así aún con su propia vida. Pero sí, en un sentido, no es que estamos buscando morirnos, pero sí como Esther, si muero, muero, o como Pablo, el morir es ganancia. Nosotros sí queremos vivir y morir por la gloria de Dios. En un viaje, hace unos años, nosotros íbamos bastante a Cuba, predicando en las iglesias, casa iglesias, así. Había un movimiento de la parte oriental de la isla de Cuba hasta así Habana. Y iba creciendo bastante. Entonces siempre había el problema de persecución por unos lados. El grupo con el cual que nosotros trabajamos pues tenían bastantes casas, iglesias así. Y yo recuerdo una noche cantando este himno que han cantado allá con el taller. ¿Cómo es el asunto? La palabra, ¿cómo es el nombre de esto? He decidido seguir a Cristo. Y ustedes sí cantan eso aquí, ¿no? Fue algo para mí, mucha emoción, porque ellos cantaban esto con lágrimas. A preguntar por qué, porque ellos habían tenido así cerca allá una casa donde tenían sus cultos. Pero el gobierno llegó a tumbar la casa. Ellos ya están en otra casa, pero costó. Y ellos han decidido seguir a Jesús. Interesante el asunto de que otros llegaron a ellos a criticarlos diciendo, esta canción hace demasiado énfasis en su voluntad, en su decisión, debe mirar a Dios. Pues por supuesto uno puede pensar así, pero de saber cómo es que Dios ha hecho una obra en ellos. Ellos han decidido a seguir a Cristo. Algo que tiene significado en su corazón, su vida. Sí, debemos decidir a seguir a Cristo. Es algo que sí tiene algo de mucha importancia en nuestras vidas. Ustedes sí ya saben la historia de esto. Entonces yo creo que no voy a contarles esto, pero pensar en cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. En todo esto es importante ver que de los sufrimientos, de gran tribulación, de aflicciones, Dios sí siempre trae su mensaje. De nuestras debilidades, Dios muestra su grandeza, su fuerza, el Evangelio mismo. Una cosa muy personal en mi propia vida fue que, claro, hubo un divorcio cuando yo tenía como unos 6 meses. Yo no vi a mi padre hasta que yo tenía más de 50 años. Y realmente mi madre tuvo un derrame cerebral unos 5 días después de mi nacimiento. Ella pues por toda la vida tenía este lado paralizado y así pues sufrió con muchos problemas emocionales y no fue capaz de cuidarme, criarme. Entonces mis abuelos me criaron y cuando yo tenía así unos 4 años yo tuve este polio, fue algo serio pues. Y después de esto mi abuelo tuvo un accidente horrible. Le dejó horriblemente desfigurado y pues había 18 fracturas mayores en su cabeza.
en una fábrica de aluminio allá en Arizona. Esto pasó cuando yo tenía así los 4 años. Había como todo esto llegando a nuestra casa. Y siempre cuando yo tenía pocos años así yo creo que toda mi niñez, yo hacía esta pregunta a mi abuelo: si tener sus manos y sus ojos otra vez, ¿qué quería hacer? Pues levantarme muy temprano en la mañana y trabajar todo el día. Así él tenía esa gana. Y su cara tan desfigurada que la gente a verlo, pues decir, mírilo, así. Yo recuerdo todavía la noche, llegó un pastor muy conocido a nuestra familia, y mi abuelo siempre hacía esta pregunta: ¿por qué esto pasó a mí? Porque eso ha causado tantos problemas a mis hijos y toda la familia. Y todos han sufrido por este asunto. Y este pastor dijo, pues debe ser algún pecado en su vida. Y nosotros vivimos en un mundo que no es mecánico. Si Dios nos castiga por nuestros pecados esta noche, nadie va a llegar a la casa. Es la verdad. Y esto pegó a mi abuelo muy duro. Y yo, entendiendo la soberanía de Dios y estas grandes cosas de la gracia de Dios en mi vida, y predicando en una iglesia, él de vez en cuando al llegar allá, siempre difícil para él salir y claro, con sus problemas y todo. Pero un domingo yo prediqué sobre la soberanía de Dios y ni puedo contarles. Después él me acercó después que todos habían salido y cogió mi cabeza así y me dijo: Jaime, Jimmy, ya entiendo algo del por qué Dios esto pasó en mi vida. Y yo no tenía coraje para preguntarle el por qué. Pero yo estoy seguro que todas las aflicciones que pasan en nuestras vidas, y a México, a la comunidad, Dios tiene un propósito. Si nosotros podemos ver la vida de Pablo, uno puede leer Romanos 8 y contar los enemigos. Hay como 17 de estos enemigos, y dentro de todo esto, ¿qué dice él? En todas estas cosas somos más que vencedores. Dios sí tiene un propósito aun con nuestras aflicciones, con las dificultades en las misiones y en establecer el evangelio en otro país o en otra comunidad. Hay dificultades, pero es por las dificultades que la gente puede ver a Cristo por medio de nosotros. Esto sí, oremos. Oh Señor, oramos por la obra de tu Espíritu Santo entre nosotros, que por medio de nuestras dificultades, aflicciones, angustias, los enemigos, todo en nuestras vidas, la gente puede ver tu gracia en nosotros. Pueden ver a Cristo Jesús en nosotros. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Quiero leer unas palabras al final. Al final de este capítulo 6,
quiero que ustedes miren lo que dice. Hay una seriedad. Nosotros hemos hablado de llevar el Evangelio. En el capítulo 6 de Apocalipsis hay otro sello que el Cordero de Dios, Cristo, abre. Dice allá en el versículo 12 estas palabras tan serias. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió todo como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Quizás bueno entender que todo eso, por supuesto, son símbolos en marcha, algo que no es posible, por supuesto, una estrella como el sol caer encima de la tierra, pero sí está marchando así con símbolos de juicio. ¿Sobre quiénes? Dice así, algo muy fuerte. Ya en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo esclavo o siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Si está aquí sin Cristo, es el momento de confiar en Cristo, porque sin Cristo nadie puede estar en pie en el gran día de la ira del Cordero de Dios. Él es que murió en la cruz por los pecadores. A la vez, los que siguen en la rebelión, cae sobre ellos la ira de Dios. Y no hay escape. A Dios sea la gloria.